decía entonces que en el inicio de la cursada, una de las características que tenía el diseño de esta asignatura es lo recursivo, ¿sí? Lo recursivo justamente en el sentido de las prácticas que ustedes van a realizar, algunos a partir de la próxima semana, otros un poquitito más adelante. A mí ya me están llegando las autorizaciones, o el pedido, solicitud, mejor dicho, de autorizaciones que algunos estudiantes van a realizar la práctica en otras ciudades, no acá en Mar del Plata. O sea que están muy prontos a comenzar con, vuelvo a repetir, esas prácticas institucionales, supervisadas, tutoriadas. Y la idea de este encuentro, justamente como les comentaba, es revisar algunos elementos conceptuales a la luz de las prácticas que van a empezar a realizar en las escuelas. Yo estuve mirando los dos primeros encuentros del año pasado. El primero de ellos, no sé si se acuerdan, no, el segundo y el tercero, porque el primero fue la presentación en donde un poco compartimos el diseño de la asignatura y los objetivos y el propósito, etcétera, etcétera. Pero bueno, el segundo y el tercero estuvimos trabajando sobre la historia de la psicología educacional, hicimos todo un recorrido por cómo se fue configurando la psicología educacional como disciplina y como profesión en Europa Occidental y en Estados Unidos, y cómo algunos de los desarrollos en estos lugares influyeron fuertemente en el desarrollo de la psicología educacional en nuestra región, y específicamente en la provincia de Buenos Aires. Y en el otro encuentro, en el tercer encuentro, estuvimos hablando un poco sobre instituciones, de la mano de autores como Fernando Ulloa, como Ida Butelman, como Blecher, como Lidia Fernández. Vimos algunos conceptos de cultura escolar, de la mano de Néstor Canclini, ¿no? Eso fue el segundo y el tercer encuentro, como les decía. Yo estuve mirando un poquito el fin de semana, un poquito el lunes, un poquito ayer, y hoy a la mañana digo, bueno, a ver, de todo lo que vimos el año pasado, que ustedes tienen las clases grabadas, están, creo que algún PowerPoint y algún Prezi también subido, que de todo esto es más que importante a la luz de, vuelvo a repetir, las prácticas que van a comenzar a desarrollar en las instituciones escolares. Y a mí me parecía arrancar por lo más básico, que es lo que se entiende por psicología educacional. Yo igualmente les armé un PowerPoint para después también subirlo. Les voy a compartir pantalla, no sé si lo voy a poder ampliar, como me pasó la otra vez. Bueno, ahí lo tienen. Vamos a ver si lo puedo agrandar. La otra vez no se veía. ¿Se ve más grande? No, se ve igual, profe. Bueno, yo lo veo agrandado. ¿Ustedes no lo ven? ¿Directamente lo ven pequeño? Se ve, pero no está en bien. pantalla completa. Claro, se ve bien igual. Se ve bien igual, pero no como pantalla completa. Y si yo paso... Sí, pero se ve. Pero se ve. Esperen, a ver si lo puedo pasar. ¿Se ve la otra placa? No. No, se sigue viendo la primera. ¿Ahora? Tampoco. ¿No, no? No. No. Bueno, entonces No, vamos no. a ver. No lo puedo agrandar entonces. ¿El otro día no le habías pasado también como manual? ¿O Sí, pero tenías ese problema? no puedo, tuve el mismo problema, no se puede agrandar la pantalla, ¿sí? O sea, pero lo igual se vamos, ve bien. Va, para mí se ve. chiquitito se ve, ¿no? No, no tanto, no se va el resto. Yo leo Está bien. bien, bueno, va a quedar así porque no lo puedo hacer de la otra manera. Algo sucedió que, nada, no lo puedo agrandar, como el año pasado no había problema. Bueno, un poco quería arrancar con esto, ¿no? Con, bueno, ¿cuál es el propósito de la psicología educacional? Porque ustedes van a tener una práctica, esto se lo vengo repitiendo desde el primer día de clase, ¿no? La práctica en un establecimiento educativo, que
es una de las mejores formaciones que se consideran hoy en día para garantizar justamente una calidad profesional, o la calidad profesional del día de mañana que ustedes tengan respecto por lo menos al ámbito educativo. Esto está muy estudiado, o sea, el que ustedes puedan tener prácticas en las instituciones escolares y que esas prácticas puedan ser supervisadas. ¿Qué es lo que va a garantizar esto? Que ustedes logren, al finalizar esta cursada, diagnosticar, como les pusimos allí como gran propósito de la asignatura, diagnosticar, orientar, asesorar y asistir en todos aquellos aspectos psicológicos que tengan que ver con el quehacer educativo. Respecto a las estructuras, podríamos decir, de todos aquellos procesos referidos a la enseñanza y también respecto a todos los procesos referidos al aprendizaje. Y los aspectos psicológicos que se encuentran en las dinámicas de las instituciones educativas. Y además, todo ello leído de manera contextualizada. Es decir, que cuando ustedes empiecen a tener sus prácticas en las instituciones escolares, todo lo que vayan leyendo, registrando, analizando, va a estar contextualizado. O sea, aquello que ustedes leen como una dificultad en el proceso de aprendizaje de un grupo de niños, se va a contextualizar según las características que tenga esa comunidad educativa. Yo esto un poco lo resalto porque no es lo mismo la escuela que está en el centro o las escuelas que están, no sé, en el ámbito del centro, que una escuela que se encuentra quizás en una zona de frontera, en una zona más alejada en la misma ciudad. Sea Mar del Plata, sea Necochea, sea Miramar, sea la ciudad que fuese, ¿sí? La comunidad educativa es lo que nosotros tenemos en cuenta como esa lectura del contexto donde todo ello ocurre, ¿sí? Por eso que hablamos que todo esto se tiene que tener en cuenta en el medio socio-histórico-cultural en donde se desarrolla. Esto lo vamos a tener en cuenta cuando ustedes vayan supervisando sus registros en las comisiones de supervisión, ¿sí? Valga la redundancia. Para este encuentro yo seleccioné algunos objetivos. ¿Me querían hacer alguna pregunta? No, bien. Yo tomé en cuenta algunos objetivos para este encuentro que se los compartí allí. Uno de los objetivos tiene que ver con que se pueda reflexionar sobre cuál es el sistema de actitudes deseables que debería tener el psicólogo en el ámbito educativo. Y cuáles serían además esas competencias que sustentan ese sistema de actitudes deseables, ¿sí? El año pasado veíamos una competencia que hace a el sistema de actitudes que tiene que ver con la disociación instrumental, que lo vimos en el tercer encuentro cuando vimos instituciones. Bueno, eso lo vamos a tratar de, no sé si llegaremos con el tiempo, pero vamos a tratar de revisar ese concepto, ¿sí? Porque cuando ingresen, repito, en las instituciones escolares, lo emocional se va a movilizar, ¿sí? Otro de los objetivos es que ustedes siempre tengan en cuenta algún modelo teórico, ya sea el psicodinámico, ya sea el sistémico, ya sea el constructivista de orientación sociocultural, que nos va a servir para poder leer lo que sucede dentro del ámbito educativo, ¿sí? Nosotros en esta asignatura les vamos a presentar, o les venimos presentando, esos 3 modelos. Hay muchos más modelos en psicología, pero los que han investigado y se han ajustado al ámbito educativo, hemos encontrado que han sido estos 3. Y además, bueno, en estos modelos, como les decía recién, entonces, ¿cuáles han sido, ¿no? Y que los puedan detectar esos procedimientos de ajuste? Otro de los objetivos tiene que ver con que ustedes sean capaces de realizar intervenciones ajustadas
a las características de ese contexto sociohistórico, ¿sí? El otro objetivo, que si bien es de este encuentro teórico, podríamos decir, también es un objetivo de las comisiones de supervisión, que tiene que ver con el que ustedes puedan reconocer que el ejercicio profesional del psicólogo trabajando en el ámbito educativo siempre va a requerir de la actividad reflexiva y de la interpelación constante de eso que se hace, de eso que de alguna manera tiene que ver con la intervención psicoeducativa, ¿sí? Y el último objetivo es que puedan reconocer al ejercicio del rol, como les puse allí, profesional, del psicólogo educacional, en estos nuevos escenarios que se caracterizan por la complejidad, por la incertidumbre, por la inestabilidad y por la singularidad y los conflictos de valores. Esto es más que visible en estos últimos 2 años de pandemia, ¿no? El tema de la incertidumbre, el tema de la complejidad, cómo el marco de las instituciones educativas se vieron sumamente afectadas en lo que fue la territorialidad, ¿sí? Siempre las instituciones educativas, y lo dijimos en el primer encuentro, se caracterizaron por la presencialidad, y la presencialidad en territorio, ¿sí? Cuando surge la pandemia, cuando se desarrolla toda esta enfermedad del COVID, a través de una de las medidas preventivas que fue el aislamiento, el territorio de la presencialidad se desplaza hacia este territorio de la virtualidad. Por eso decía que el marco, ¿no?, de los sistemas educativos se vieron afectados, ¿no? Y a partir de allí la incertidumbre de, bueno, ¿cómo empezar a enseñar en estos nuevos territorios? ¿Sí? Y la complejidad que implicó todo ello, ¿sí? La complejidad de pensar cómo se producen los procesos de enseñanza y cómo se pueden llegar a promover por medio de nuevos procesos de enseñanza los aprendizajes y los contenidos mínimos, como en algún momento se decidió a nivel normativo y político-pedagógico. Bien. Dicho esto, entonces, vamos a hacer el primer repaso del primer concepto que me parece fundamental, que se entiende por psicología educacional. Para ello, nos atenemos a los desarrollos de César Coll, que lo vimos en un principio, que él utiliza una metáfora, por eso yo les puse ahí un puente, ¿no? La metáfora de la psicología educacional como disciplina puente. Es una metáfora lo de disciplina puente. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, lo que se pudo observar es cómo se fue configurando esta disciplina como tal, a partir de que se le fue dando a la educación respuestas desde la psicología, así de sencillito, ¿sí? Es decir, se empezó a utilizar a la psicología para poder intervenir dando respuestas a demandas educativas y demandas sociales que se hacían a través de la educación, y la psicología fue una de las disciplinas que pudo intervenir para ese tipo de emergentes que se empezaban a pronunciar en el ámbito educativo. Es más, creo que esto lo dice Renaud y lo vimos el año pasado, la presencia del psicólogo en el ámbito educativo significó una vuelta, un giro muy importante respecto a cómo se entendían los procesos de aprendizaje en los niños, en donde el significado de la repitencia, el significado de por qué los niños tenían dificultades en ese aspecto, no solamente en cuanto a los aprendizajes, sino en lo referido a la integración social. Se escucha un ruido de fondo, sino también les decía respecto a lo que es la integración, en la integración social, la presencia del psicólogo significó
¿no? Un filtro, por decirlo de alguna manera, para poder abordar esas problemáticas que, anterior a la presencia del psicólogo en el ámbito educativo, era como respuesta del sistema la repitencia o la exclusión del mismo sistema hacia otras escuelas. Entonces, volviendo un poco a los desarrollos de César Coll, cuando habla de la psicología educacional como una disciplina puente, lo que va a decir es que se va a denominar disciplina puente porque va a tomar de la psicología educacional va a tomar de la psicología los modelos explicativos, los modelos de análisis. ¿Para qué? Para poder entender los fenómenos que transcurren en el ámbito educativo. Y además también va a tomar la psicología educacional de la psicología esos instrumentos de análisis, ¿no? Para poder llevar a cabo ese análisis. Y el centro de interés, el foco de interés puesto en la educación va a ser justamente las problemáticas propiamente dichas del ámbito educativo. Es decir, que el objetivo de las intervenciones tiene que ver con el ámbito escolar. La psicología educacional la define metafóricamente César Coll como disciplina puente, pero ustedes saben, no sé si lo recuerdan, que es una disciplina aplicada, ¿sí? Por eso nosotros hablamos de la psicología educacional como disciplina y como profesión. Como disciplina aplicada está conformada por esas tres dimensiones que les puse allí. Hay una primera dimensión que es la dimensión explicativa, es la dimensión en donde se conforman los diferentes modelos explicativos, los diferentes modelos teóricos, los diferentes constructos conceptuales que explican los diferentes fenómenos que transcurren, en este caso, en el ámbito educativo. Y las otras dos dimensiones, la dimensión instrumental o la tecnológica, y la tercera dimensión, que es la técnica o práctica, esas dos dimensiones son las que tienen que ver con el ámbito profesional o con la profesionalización de la psicología educacional. Hay algunos autores que llaman a estas dos dimensiones la psicología de la intervención, ¿sí? O como en el ámbito de la educación se denomina la psicología escolar. Es decir, que cuando nosotros hablamos de psicología educacional, estamos hablando de una psicología aplicada, de una disciplina aplicada, que metafóricamente se la denomina o la ha denominado César Coll como una disciplina puente entre la psicología y la educación, que la ha denominado así porque tiene que ver con un proceso histórico de cómo se fue configurando la disciplina a lo largo de diferentes contextos, de diferentes regiones, a lo largo de la historia. Pero es una disciplina aplicada porque todos los desarrollos explicativos son aplicados al ámbito educacional o al ámbito escolar. Estas últimas dos dimensiones, les decía, son las que hacen que la disciplina educacional, o de la psicología educacional, sea una disciplina aplicada, porque es la profesionalización, ¿sí? Tiene que ver con la parte praxeológica de la disciplina psicología educacional. Y es lo que se denomina, repito, la psicología escolar. Ustedes cuando vayan a las instituciones educativas no se van a encontrar con, o por lo menos a las instituciones educativas públicas, no se van a encontrar con un psicólogo escolar. Se van a encontrar con diferentes profesionales, entre ellos pueden haber psicólogos, que desempeñan algunos cargos. Que ahora eso es lo que quiero profundizar y quiero que sepan bien, ¿no? De qué se tratan esos cargos y quiénes pueden desarrollar o desempeñar esos cargos en el ámbito educativo público. Pero repasando, vuelvo a repetir, este aspecto epistemológico de la psicología educacional, no se olviden, es una disciplina aplicada, conformada por estas tres dimensiones, y las últimas dos son las que les da el carácter a la psicología educacional de profesionalización,
¿sí? Es la aplicación de la disciplina de psicología educacional. Por eso se habla de psicología educacional como disciplina y como... Entonces, ¿cuál es el objetivo de la psicología educacional? Esto lo hemos repetido también muchas veces, pero es importante que lo tengan presente. Son todos esos cambios que, o esos procesos, mejor dicho, de cambio que se producen en el sujeto como consecuencia de su estar, de su participación en las diferentes actividades educativas. Los sujetos son todos los que pertenecen a la comunidad educativa. Y cuando hablamos de psicología escolar, cuando estamos pensando en el campo de las actividades profesionales, estamos haciendo mención a esas funciones y a ese rol que tiene el psicólogo en el campo educativo, como les mencionara anteriormente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Porque, a ver, el eje vertebrador de la psicología escolar sigue siendo la psicología educacional. Es decir, la psicología escolar, es decir, cuando estamos hablando de las últimas dos dimensiones, cuando estamos hablando de las intervenciones que realiza el psicólogo en el ámbito educativo, ¿sí? Estamos hablando de ese aspecto, ¿sí? Ese campo educativo es el que va a ir definiendo las intervenciones propiamente dichas, ¿sí? Pero el eje vertebrador es la psicología educacional. El psicólogo que trabaja, que se desempeña en el campo educativo, se va a nutrir de los marcos explicativos, de los modelos conceptuales que desarrolla la psicología educacional. Eso no significa que al momento de abordar un fenómeno educativo que es sumamente complejo, alcance con la intervención del psicólogo educacional o el psicólogo escolar. ¿Se entiende? Justamente por la complejidad del fenómeno educativo y sea necesaria la intervención de otros profesionales, como sucede, y lo van a observar, con los equipos de orientación escolar, que son una, mejor dicho, de las estructuras territoriales que tiene la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bien, pero quería que quedara claro esto, ¿no? Que el eje vertebrador siempre es la psicología educacional. Más allá de que podamos hablar en el campo de las actividades profesionales del psicólogo escolar. Bien, yo acá les hice un resumen histórico para poder llegar a lo que es la actualidad, obviamente, pero un resumen histórico al fin para intentar comprender cómo a lo largo de todas estas décadas, desde el año 1949 a la actualidad, se fue constituyendo, se fue configurando cierta identidad de lo que se denomina la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía escolar, y en donde el psicólogo que trabaja en las instituciones educativas públicas forman parte, ¿sí? Porque hay algo de esa identidad, ¿no?, que se fue desarrollando a lo largo de todas estas décadas, que también trasciende a la identidad del psicólogo escolar, o del psicólogo que trabaja en las instituciones escolares, ¿sí? El primer hito, ¿no?, es el que se desarrolla en el año 1949, como les puse allí, cuando se funda la Dirección de Psicología Educacional y Orientación Profesional. ¿Cuál era la misión más importante que tenía, o la única, mejor dicho, que tenía la Dirección de Psicología Educacional y Orientación Profesional? La de trabajar la orientación vocacional con los estudiantes, o mejor dicho, como se decía en aquella época, con los alumnos y con las familias. Ese era el propósito más importante. Lo que empezó a suceder pocos meses después de que se funda la Dirección de Psicología Educacional, es que empiezan a aparecer nuevas demandas,
sea, ya no es solamente la demanda o la labor exclusiva en orientación vocacional para los alumnos que van a culminar la escuela primaria en aquella época, ¿sí? Sino también empiezan a aparecer demandas referidas a cuestiones que tienen que ver con los problemas de aprendizaje o con cuestiones de la adaptación de los chicos al ámbito educativo. Y en el año 1953, dentro de la Dirección de Psicología Educacional y Orientación Profesional, se crea el Departamento de Acción Social y Asesoría Médica, e ingresan lo que se denominaban en aquel momento los asistentes sociales y los asistentes educacionales. Los asistentes educacionales tenían una formación, era una tecnicatura, y tenía una formación de aproximadamente 1 año y medio, eran 3 cuatrimestres de cursada. Y la formación que tenían específicamente era de administración de test que pudieran detectar problemas de aprendizaje, y también alguna formación en cuanto a trabajar sobre algunas problemáticas en torno a esos problemas de aprendizaje, ¿sí? Esto empieza, como les decía, a ocurrir en el año 1953. Y en el año 1956 ya la Dirección de Psicología Educacional y Orientación Profesional cambia de nombre. ¿Por qué? Porque las misiones o las funciones que se les empieza a dar son mucho mayores, ¿sí? Son mucho más amplias. Y se empieza a denominar Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar. Esa denominación continuó hasta el año 2007, que cambia con el nombre que conocemos actualmente como Modalidad o Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Pero en aquel momento se llamaba así, Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar. Y se crean, por aquella época, lo que se denominaron los grados A, en donde se ubicaban a todos aquellos estudiantes que tenían dificultades de aprendizaje, dificultades de integración social, y se trabajaban en un solo grupo, con todas esas dificultades, ¿no? Habían maestros, maestras, un poquito más especializados para poder afrontar las dificultades que supuestamente presentaban cada uno de esos alumnos. Como ustedes pueden ver, el paradigma central que daba lugar, ¿no?, a esa dirección de psicología y asistencia social escolar era el asistencialismo, y un paradigma en donde se trabajaba con el individuo que era el que presentaba dificultades, ¿no?, el que presentaba problemas en el ámbito educativo. Hacia la década del 60 se incluye dentro de la Dirección de Psicología la asesoría médica psicopedagógica y 2 servicios. El Centro de Orientación de la Conducta, o sea, continuamos con este paradigma asistencialista, este paradigma individualista, y el otro servicio que se agrega es el servicio fonoaudiológico, para todos aquellos chicos que tenían problemas en ese aspecto. Y hacia el año 1965 se crea la primera guardería infantil. Y esto es sumamente importante porque en realidad se considera la primera guardería infantil como el antecedente de los centros educativos complementarios, que empieza a denominarse recién de esa manera, como centro educativo complementario, en el año 1967. Es decir que hasta ese momento se fueron constituyendo dentro de lo que se denominaba la Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar, 2, podríamos decir, estructuras territoriales. Por un lado, los gabinetes que trabajaban dentro de las escuelas primarias, las escuelas secundarias, conformadas por los gabinetes, los asistentes educacionales y los asistentes sociales, y la otra estructura territorial
son los centros educativos complementarios. Nosotros acá en Mar del Plata tenemos un centro educativo complementario, pero en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires hay muchos más, ¿sí? El centro educativo complementario funciona en la zona de... no me sale el nombre. Atrás de la Facultad de Psicología, en el barrio Centenario, perdón, en el barrio Centenario. Está ubicado en esa zona. El propósito de los centros educativos complementarios también en aquel momento era totalmente asistencialista, y como propósito era albergar a todos aquellos chicos que por diferentes razones las familias no podían cuidarlos en el contraturno, es decir, en el horario opuesto al que concurrían a las instituciones educativas, ¿sí? Entonces, los chicos salían de su horario escolar e iban directamente al centro educativo complementario. Allí se los asistía desde la alimentación, ¿sí? Se hacían los deberes, se sigue haciendo esto, ¿no? Pero con una modalidad de, basándose en un paradigma que es el de la complejidad, o sea, de mayor orientación. En aquel momento era más asistencialista. Como les decía, se los, de alguna manera, cuidaba mientras que la familia se encontraban haciendo otro tipo de tareas, generalmente de tipo laboral. A partir del año 1968 hasta 1972, las misiones, o las dos misiones más importantes que empieza a tener la Dirección de Psicología, es erradicar el analfabetismo y la repitencia en toda la población, ¿sí? No solamente en la primera, segunda infancia, por supuesto, sino también en los adolescentes y en los adultos. Y a partir del año 73 hasta 1977, la misión que tiene esta Dirección de Psicología es más que nada la de diagnosticar, la de orientar, como les puse ahí, la de asistir y la de reeducar a los educandos, como se los denominaba en la década del 70, a los estudiantes, desde el punto de vista somatopsicosocial.